Mm. Hola a todos los grupos de WhatsApp de reincorporación a la actividad militar policial, de técnicos oficiales especialistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a cargo del suboficial Persiteis, ahora como delegado nacional. Que continuemos en la firma de los planillones, porque el proyecto de ley de reincorporación en Fuerzas Armadas sigue vigente. También un saludo muy especial a los grupos de WhatsApp a nivel nacional sobre el proyecto de ley de la vacuna peruana, que como iniciativa legislativa ciudadana venimos con un equipo de trabajo a nivel nacional, proyectándolo para la recolección en ambos proyectos de 60.000 firmas válidas. Recuerden, mi nombre es Jesús Barbosa, soy gerente administrativo de Barbosa Abogados SRL, especialistas en Derecho Militar Policial. Mi página web es www.barbosaabogados.com y mi celular de contacto es 98 92 44 962. Bien, hoy 22 de junio del año 2021 quiero plantearles y exponerles cómo se obtiene una pensión de retiro de un efectivo militar o policial con retroactividad a su pase a la situación de retiro, acumulando el tiempo de disponibilidad y también solicitando lo que se le actualice con todos los derechos y beneficios a la fecha en aplicación de las normas que le corresponden por el principio de no solo primacía de la realidad, sino de temporalidad de las normas. Bien, el caso que les voy a presentar es el siguiente. Este caso es aplicable a este caso específicamente concreto, es decir, reitero, caso concreto del suboficial Arenas Coa Anderson Bernardino. Bien, ¿qué estamos solicitando acá en este proceso administrativo que nos encontramos iniciando desde este momento acá en la ciudad de Lima? Que la Policía Nacional le otorgue, previo a procesos de amparo o procesos de habeas data, una constancia general de su tiempo de servicios reales y efectivos en el Estado peruano, es decir, en la Policía Nacional, incluidos los que por mandato judicial y otros, porque él estuvo con una medida cautelar innovativa, mediante una resolución número 3, de fecha 11 de abril del año 2011, ante el primer juzgado mixto de Huancha, Cusco, que se signó en el expediente 434 de 2010. Bien, en todo caso, lo que nosotros acá estamos requiriendo previamente es que, después de haberse expedido la resolución directoral 10462 de la DIRREUN del 15 de noviembre de 2011, se resolvió reincorporarlo provisionalmente al suscrito en la situación de actividad policial por mandato del juzgado correspondiente, en el grado de suboficial de segunda. Esta resolución quedó cancelada mediante otra resolución directoral 523-2013 del 24 de julio del año 2013, que se le notificó a partir del 28 de julio de 2013, tiempo en que, luego de haber entregado sus prendas policiales y su armamento y todos los trámites correspondientes cuando pasa a la situación de retiro, pasó prácticamente de la situación de actividad a la vida civil. Entonces estamos que se reconozca y que se disponga la vigencia y los efectos jurídicos de la resolución directoral 10499 de REUN de fecha 15 de diciembre del año 2009, que resolvió pasar a la situación de actividad a la de retiro por insuficiencia disciplinaria al indicado efectivo policial. Que como consecuencia de esta resolución o de este cómputo administrativo de su tiempo de servicio ya mencionado, se expide una resolución administrativa policial que ordene que se le otorgue su pensión de efectivo policial en forma mensual. Claro, retirado con las bonificaciones, compensaciones e incentivos de intereses legales de las normas de las mismas, conforme al artículo 1236 y 1246 del Código Civil, desde el momento en que pasó a la situación de retiro, conforme a lo antes expuesto, desde el 28 de julio de 2013, fecha de la notificación de la resolución directoral 5123-2013 del 24 de julio de 2013, en que se dispuso la vigencia de la válidamente y los efectos jurídicos de la resolución 1049-2009 de REUN, de fecha 15 de diciembre de 2009, que resolvió pasarlo de la situación de actividad a la situación de retiro por insuficiencia disciplinaria al accionante. A la fecha, estamos reclamando que ha acumulado 17 años de servicio, 2 meses y 17 días,
y reconociéndosele además los años de prestación de servicio policial como parte integrante del cómputo de este tiempo de años de servicios en el Estado peruano, y que dejó de percibir sus sueldos y remuneraciones por los años que permaneció en la situación de disponibilidad, según que son 3 años, según la resolución regional 388 PNP, que de fecha 10 de noviembre del año 2020, que pasa a la situación de actividad a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria por la supuesta infracción de abandono de destino en la compañía Petit Tours. Subsecuentemente, se le pasó de la situación de disponibilidad a la de retiro con la resolución directoral 079 de REUN del año 2001. Y la actividad reincorporó por mandato judicial provisionalmente o los años que laboró con esta medida cautelar, incluidos los grados, ascensos y haberes mensuales que dejó de percibir desde el 2013, de julio de 2013 a la fecha, todo el tiempo, reiteramos, sumando 17 años, 2 meses y 7 días de tiempo de servicio, lo cual tiene una suma económica que se está calculando aproximadamente en varios miles de soles, que eso se hace con el cómputo laboral, los intereses y los beneficios con las últimas boletas de pago de un suboficial de segunda en actividad. En suma, lo que yo estoy presentando en este caso es que un efectivo policial que estuvo en la situación de actividad fue pasado inicialmente a la situación de disponibilidad de 3 años. Luego, fue cuando él interpuso un recurso de apelación. Por esta situación se declaró fundada en parte la apelación. Regresó a la situación de actividad y nuevamente he regresado a la situación de retiro. Ello invoca al accionante que presente una demanda en Cusco y con una medida cautelar, reincorporado a la situación de actividad, trabaje 2 años y meses y acumulándose todo ese tiempo de servicio, le reconozca 17 años, casi 18 años de servicio y consecuentemente el derecho a una pensión mensual con retroactividad más los intereses y beneficios correspondientes. Ese es el centro de la exposición. Pero, ¿qué nosotros invocamos para eso? ¿Cómo estamos planteando esta solicitud? ¿Cómo estamos planteando esta pretensión? Bien, lo primero que tenemos que decir y tenemos que dejar claro es que mediante la resolución regional 338 PNP del 10 de noviembre del año 2000 se pasa de la situación de actividad a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria por un supuesto abandono de destino en la compañía Petit Tours al accionante. Subsecuentemente, de la situación de disponibilidad se le pasa a la situación de retiro con la resolución directoral 079 de REUN del año 2001. Pero arbitrariamente, aquí ocurre un hecho que muchos efectivos policiales siempre me han comentado y soy objeto de comentarios y de propuestas jurídicas para demandar los actos nulificantes o las nulidades o las arbitrariedades que se han cometido e incurrido por parte de la administración policial en agravio de efectivos policiales, de pensionistas, de retirados que están en acto de servicio. Muchas veces pasan a la situación de retiro y no se les reconoce tal situación. En este caso, arbitrariamente se le pasa de la situación de retiro cuando debió transcurrir como mínimo 2 años, según la ley de situación policial vigente en aquel momento. Lo que evidencia claramente que había no solamente un interés de perjuicio, sino un defecto de aplicación y de aplicabilidad de la norma al hecho concreto por parte de la Policía Nacional, o en este caso puede ser de cualquier institución de la Fuerza Armada, lo cual, si bien fue impugnado con el recurso de apelación ante la Dirección General de la Policía Nacional, donde sí se valoró y se tomó en cuenta las circunstancias del abandono de destino, que se declaró fundada en parte esta apelación y retornó a la situación de disponibilidad mediante la resolución 906 dirigente de fecha 22 de mayo del año 2002, lo que motivase su solicitud de reingreso a la situación de actividad policial, previo dictamen de asesoría jurídica de la Dirección de Recursos Humanos, ya que por negligencia, nosotros estamos planteando, o arbitrariedad, se encontraba más de 2 años en la situación de retiro, hecho que fue resarcido por la Dirgen con una resolución ministerial. Pero aquí tenemos que anotar otro hecho para que quede claro. Luego que se efectuó su reingreso a la situación de actividad policial mediante la resolución directoral 2306 Dirgen de fecha 19 de diciembre del año 2003,
para lo cual tenía que cumplir con todos los requisitos administrativos que se exigen, incluido el salir absuelto por el supuesto abandono de destino, tal y conforme a la resolución 086-2003-2000 de la zona militar policial, la segunda zona de Policía Nacional, porque el efectivo policial lo pasan a disponibilidad, lo pasan a retiro, encima lo sancionan en el fuero privativo militar y encima lo pasan al fuero común. Es decir, el maltrato que sufre el efectivo policial y que no sabe defender sus derechos o que no conoce muchas veces el procedimiento administrativo establecido, consecuentemente es víctima de todo este atropelías y todos estos infortunios, que a pesar de que en este caso el señor salió absuelto judicialmente de todo cargo y se archivó definitivamente todos los actuados en relación a estas imputaciones concretas, sin embargo su situación de retiro es la que motiva ahora este pedido de pensión de retirado y acumulación de tiempo de servicio. Pero un razonamiento que nosotros queremos plantear y ofrecer a todos los suscriptores y seguidores de este canal de YouTube Barbosa Abogados es que nosotros, ¿qué entendemos por procedimiento administrativo? Tenemos que decir y hacerlo conocer a todos. Es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades orientadas a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, sobre obligaciones o derechos de los administrados. Esto incluso lo reconozco Águila Grados Carlos en el ABC del Derecho Administrativo, en ACAL, Perú, en la página 48. Pero nosotros también tenemos que decir que conforme a los principios, como segundo razonamiento, basado en la solicitud que estamos materializando en este video, conforme a los principios del procedimiento administrativo encontramos el principio de impulso de oficio, que se establece en el inciso 1,3 del artículo 4 del título preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Es decir, que si bien el procedimiento administrativo puede ser iniciado de oficio o a petición de parte, es preciso señalar que la impulsión del mismo solo le corresponde a la administración pública. Es decir, la que está en la obligación de impulsar el oficio es la Policía Nacional, es la Fuerza Armada, son las instituciones del Estado. Bien, pero ¿con qué finalidad? Ello con la finalidad de satisfacer no solo un interés individual, sino un interés colectivo. Por eso estamos reclamando en este caso. Y hasta poder decirse que el propio interés administrativo. Por eso la inacción del administrado no determina la paralización de los procedimientos administrativos, ya que el principio de impulso de oficio viene a ser aquel principio que establece que son las autoridades a quienes les corresponde impulsar, dirigir y ordenar de oficio cualquier procedimiento administrativo sometido a su competencia hasta resolver y esclarecer las cuestiones involucradas, en cuanto se trate de procedimientos que se inicien por administraciones o autoridades propias de la entidad. Otro hecho importante que tenemos que rescatar y que sirve como otro argumento para solicitar la pensión de retirado con reconocimiento del tiempo de servicio, tanto de la situación de disponibilidad como la que encuentra en retiro y fundamentalmente lo de la medida cautelar por disposición judicial, es que el mismo Tribunal Constitucional manifiesta que el derecho reconocido en la referida disposición antes mencionada de impulso de oficio no solo tiene que ver con una dimensión, por decirlo, judicial, sino tiene que ver también en sede administrativa, y en este caso en sede administrativa policial, y en general como lo ha reconocido la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cualquier órgano del Estado lo ha afirmado, que ejerce funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar las resoluciones apegadas a las garantías del proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana. Ese es en el fundamento segundo de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional número 02678-2004 AATC. Pero otro argumento jurídico que refuerza el petitorio de este efectivo policía o militar, que se den las circunstancias especiales para una pensión de retirado acumulando tiempo de servicio, es que en el numeral 1,2 del artículo 4 del título preliminar de la Ley 2744, aplicable en ese momento concreto por el Decreto Supremo 04 de 2019 y en lo sucesivo llamado para todos y conocido Ley de Procedimiento Administrativo General, se reconoce a los administrados el goce de sus derechos y las garantías dentro de un debido procedimiento administrativo, que comprende los derechos, primero, a ser notificados, segundo, a acceder al expediente, tercero, a refutar los cargos imputados,
a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios, a ofrecer y producir pruebas, a solicitar el uso de la palabra y cuando corresponda y a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente en un plazo razonable y a impugnar las decisiones que afecten. En este punto concreto me permito hacer un comentario. Muchos de los casos de las acciones que se inician por los procedimientos de investigación por acciones disciplinarias, tanto a efectivos policiales como a efectivos de las Fuerzas Armadas, sin ninguna distinción de grado, especialmente yo diría a los suboficiales, a técnicos y especialistas, según sea el caso, es que muchos de los efectivos también no han corroborado una defensa eficaz, no han preparado una acertada defensa, porque ¿cómo es posible que se notifique un inicio de un procedimiento administrativo y usted no plantea una defensa eficaz, no plantea una defensa técnica que tenga que ver con refutar los cargos imputados, por ejemplo, con ofrecer pruebas, con decirle a la administración que en este caso es el órgano de investigación, decirle, ¿sabe qué, señor? Usted me imputa tal cargo y yo pienso que es lo contrario y ofrezco, y en base al numeral 1,2 del título preliminar, ofrezco tales y tales pruebas. Muchos van a decir, pero la ley de título preliminar general no se puede aplicar a este caso porque hay una ley específica. Pero, señores, estamos hablando de ofrecimiento de pruebas, de garantías constitucionales. Ya el Tribunal Constitucional lo ha ofrecido en el fundamento 2 de la sentencia 2678-2004. En el fundamento 3 de la sentencia del expediente 2659-2003 TATC, tenemos derecho a producir pruebas. Se trata de una imputación de un cargo muchas veces muy grave y tenemos que ejercer defensa. Tenemos que ofrecer los medios técnicos adecuados para desvirtuar las imputaciones concretas y necesarias. Pero nosotros tenemos que entender también que cuando seguimos un razonamiento adecuado, y también tenemos que seguir una motivación adecuada para poder plantear nuestros argumentos, tenemos que llegar a lo que Morón Urbina, cuando hablaba de los actos administrativos, y se refería a que son las declaraciones de las entidades que en el marco de las normas del derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. Entonces los actos de la administración interna o material están referidos a regular la propia administración. Es decir, en su caso concreto, la aplicación de los medios probatorios o de los elementos que puedan crear alguna convicción para neutralizar o materializar de repente una imputación distinta o la variabilidad del tipo objetivo infractor de una falta muy grave a una falta grave o de una falta grave a una falta simple, esos elementos de conexión, de logicidad y de aportación tienen que ser ofrecidos por un abogado que conozca la experticia en el manejo no solo de la imputación objetiva, sino del elemento constitutivo, del tipo infractor. ¿Cuál es el verbo rector? ¿Cuál es la constitución de ese tipo infractor? ¿Y qué medios de prueba no solamente sirven a manera de neutralizar la imputación, no contribuyen a una absolución o una exención de responsabilidad? Bien, pero yéndonos al caso, es necesario apuntar que en este caso concreto, para irnos al tema de la medida cautelar, que la resolución directoral 10499 de reunión del 15 de diciembre del 2009, hay que someternos, regirnos al expediente administrativo, se observa que se consideró el descargo realizado por el recurrente y no adjuntó las papeletas resolutivas que menciona en su descargo. Esa es una afirmación de la Policía Nacional o del ente administrativo que acreditan su reglamento. Pero aquí hay un hecho muy resaltante. Se consideró, pero no se probó. Se afirma, pero no se demuestra. Consecuentemente, no podemos decir y afirmar sin demostrarlo, porque se afectaría el derecho de presunción de legalidad o, si lo queremos llevar al derecho penal, de presunción de inocencia. Recordemos que también existe el indubio pro reo, pero eso es en tema penal, acá el de presunción de licitud. Bueno, pero en suma, lo que quiero decir es que cualquier medida cautelar innovativa que se haya presentado en sede judicial, el tiempo que lo haya destinado al juzgado de cualquier ciudad del país, en un expediente determinado, tiene que, como usted trabajó en forma real y efectiva, ser sumado a su tiempo de servicio que estuvo cuando estuvo en la situación de actividad. Es decir, si usted acumuló como tiempo de servicios reales y efectivos 12 años, estuvo como una medida cautelar 3 años y medio, tendrían que sumarse los 12 años más los 3 años, serían 15 años y medio, lo cual a usted le arrojaría una pensión, como muchos dicen, con cédula muerta, pero es una pensión que básicamente le va a generar que usted tenga derecho mensualmente a percibir
su remuneración mensual. Eso no se ha aplicado acá, lo estamos reclamando, estamos acudiendo primero en sede administrativa y luego vamos a ir incluso seguramente a sede judicial. Bien, pero ¿en qué nos estamos basando? ¿Cuáles son los argumentos del sustento del petitorio jurídico? La Constitución Política, artículo 166 que se refiere a la Policía Nacional y la finalidad fundamental de mantener el orden interno. También estamos invocando el artículo 168, estamos invocando también el artículo 170, los fondos de las Fuerzas Armadas y de la PNP. Asimismo, estamos invocando básicamente qué cosa es cuando se le ha imputado a esta persona un delito de función o abandono de destino o abandono del servicio y después sale a suelto y dice, no, pero el señor tenía antecedentes penales. No. Si es que se considera suelto, regresa a su situación de inocente, regresa a su situación de adquirir sus derechos laborales y consecuentemente su pensión. Entonces, ese razonamiento lo estamos aplicando acá en este caso concreto. Pero en el caso concreto acá se tiene que aplicar la ley 28857, ley del régimen de personal vigente en el momento de los hechos, que en el capítulo 5 hablaba de la situación de disponibilidad. Y miren lo que decía en el capítulo 5, artículo 34. Causales de pase a la situación de disponibilidad. Dice, el pase a la situación de disponibilidad está dispuesto según la categoría del personal de la Policía Nacional mediante los instrumentos legales señalados en el artículo 8 de la presente ley. Esta situación no puede durar más de 2 años. Y aquí lo tuvieron casi 3 años. Es decir, esta aplicación de este artículo desde ya concretiza en el punto concreto del petitorio principal. Pero más aún, si seguimos razonando y seguimos buscando y razonando no solamente en derecho, es que, dice el artículo 35, por medida disciplinaria, el pase a la situación de disponibilidad por medida disciplinaria se produce por sentencia del Tribunal Administrativo y Disciplinario que corresponda, de acuerdo a la ley del régimen disciplinario de la Policía Nacional vigente al momento de los hechos. El artículo 37 habla de su solicitud. El artículo 40 de los derechos y restricción de la situación de disponibilidad. El artículo 40,1 habla de la situación de disponibilidad del personal de la Policía Nacional y los derechos y beneficios establecidos sobre pensiones y remuneraciones. Los citados derechos pueden ser suspendidos o retirados únicamente por resolución judicial firme. Y acá se ha retirado por resolución administrativa. Consecuentemente se viene incumpliendo el artículo 40,1. Estos razonamientos legales están en la ley específica aplicable al caso concreto. Habla de los derechos de personal también de la Policía Nacional, artículo 64, donde en el inciso 17 dice, los demás derechos, beneficios y prerrogativas reconocidos por la Constitución, las leyes y sus respectivos reglamentos aplicables a la Policía Nacional. Cuando habla de los demás derechos, hablamos no solamente de pensión, de sus beneficios. También hablamos de los intereses que correspondan a esa pensión. Consecuentemente, el razonamiento habla de una obligación prevista también en el artículo 66 de la mencionada norma. En líneas generales, nosotros tenemos que comprender, y al analizar un caso concreto, no solamente lo que se discute en la norma, también tenemos que discutir también la combinación de normas aplicables al caso concreto. La ley, su reglamento, su jurisprudencia, sus directivas, su razonamiento. Y al propósito de esto, cuando me dirigía a la Dirección de Recursos Humanos, no de una institución de la Fuerza Armada, yo le hice recordar a un distinguido oficial del Departamento de Personal, cuando yo le planteaba los derechos vulnerados y el proceso de amparo que iba a iniciar por un cadete, que ahora está en la situación de actividad, de que se había afectado no solamente su derecho a la motivación de las resoluciones, sino su proyecto de vida. Y él me hacía la pregunta de que cuál era su razonamiento, dónde tenía los fundamentos, y me hacía recordar lo que alguna vez todos los que conocemos un poco de filosofía hemos de recordar al famoso filósofo Karl Popper. Karl Popper, en esa obra genial de La sociedad abierta y sus enemigos, cuando un soldado nazi le dice, oh, usted quiere argumentar, le dice a Karl Popper. Y Karl Popper le dice, sí, quiero argumentar. Y el soldado nazi le responde, yo no argumento, yo disparo. Consecuentemente, si nosotros vamos a la línea de la arbitrariedad y confundimos la disciplina con exceso de sanciones
y el desconocimiento de la preparación normativa aplicable al caso concreto de los efectivos policías y militares, hay abusos. Nos dan de baja por teléfono. Y ya no nos da derecho a reclamar porque después dicen, no, ya hay prescripción. Tu abogado te está mintiendo, pero los derechos se han afectado. Son derechos pensionarios, son derechos humanos fundamentales. El policía también es un ciudadano. Consecuentemente le corresponde. Bien, con este modesto aporte he querido resumir cómo podemos llegar a obtener, de acuerdo al caso concreto y leyendo los actuados, una pensión de retiro con retroactividad en base a los argumentos y arbitrariedades cometidos, no solamente en sede administrativa, la acumulación de tiempo de servicio, sino por la sumatoria del tiempo real efectivo obtenido mediante una medida cautelar por mandato judicial. Muchísimas gracias. Los invoco a que se sigan suscribiendo a Barbosa Abogados en mi canal de YouTube, en la página de Facebook Proyecto de Ley de Reincorporación a la Situación de Actividad Militar Policial, en los grupos de WhatsApp, a través también de la página Proyecto de Ley de la Vacuna Peruana, que estamos con un equipo de trabajo a nivel nacional en Chincha, Huánuco y diversas partes del país, juntando el proyecto de recolección de firmas para que nuestros propios científicos efectúen nuestra propia vacuna peruana, tanto para policías como para militares. Finalmente, mi nombre es Jesús Barbosa, vuelvo a repetir, son modestos aportes a casos concretos y me despido una vez más dejándolos con mi correo electrónico gbarcruzperu@gmail.com y mi celular de contacto 98 92 44 962. Muchas gracias, a sus órdenes.